En el capítulo anterior habíamos llegado hasta la ciudad de Necochea, recorriendo algunas localidades de la costa de Buenos Aires. Ahora nos vamos a alejar de la costa por ruta 228 hasta la ciudad de Tres Arroyos. Y ahí vamos a tomar ruta 3 con rumbo sur hasta el kilómetro 533. La ruta 3 une la provincia de Buenos Aires con Tierra del Fuego y tiene un trazado que va muy cerca de la costa en la mayor parte de su extensión, aunque se ve interrumpida en su última parte por el estrecho de Magallanes y la porción de territorio chileno que separa el continente de Tierra del Fuego. En el kilómetro 533 de la ruta 3 vamos a ver una salida a mano izquierda hacia un camino de unos 4 kilómetros que nos va a llevar a la cascada Cifuentes. El camino es de tierra y no está permitido transitarlo si está lloviendo. En este caso había llovido hacía 1 o 2 días y todavía se encontraba bastante embarrado. Esto nos generó bastantes dudas sobre si debíamos seguir o intentar salir, aunque por el tamaño del colectivo era imposible dar una vuelta en U. La única opción hubiese sido salir marcha atrás. De cualquier manera, decidimos animarnos y seguir hacia adelante. Algún día todo esto va a ser cerveza. Es un campo de cebada. En algunas partes del camino se generaron pozos bastante grandes, pero nada grave que nos detenga. Durante el camino uno no se imagina que este camino rural nos esté llevando a una cascada, ya que solo se ven campos sembrados. Recién al final del mismo uno empieza a ver el río Salado Quequén, que es el que va a formar la cascada. Pero hay que levantarse. No, un ratito más. Y pasar el día. A ¿Nos ver, metemos? Dame 30. ¿Nos metemos hoy? Bueno, El nombre de la cascada hace alusión al propietario de estas tierras, pero también se la conoce como Cascada Aldaya. Esta cascada produce el salto de agua más alto de la provincia de Buenos Aires, pudiendo llegar a una altura de entre 5 y 7 metros. Desde el estacionamiento hay una escalera que nos permite llegar a orillas del río.
lugar para tomarse unos mates. Ahora sí, el valiente. Disculpen el saltito ridículo, pero no se veía el fondo y tenía miedo de golpearme con alguna piedra. ¿Cómo está el agua? Allá me creí, ¿no? Sí. ¿Cómo está el agua? Fría. Y esto fue lo más que me metí yo. Qué linda está, ¿eh? Sí, está fría hasta con los pies. Hasta con los piecitos. Yo pensé que iba a estar peor. Que iba a estar como el mar y no me está tan frío. Se hace otro salto muy lindo, ¿no? Menos altura, pero tiene más torrente por esa agua. Y desemboca acá. Volvemos a la ruta 3 y continuamos unos 120 kilómetros hasta el camino de entrada del balneario Pehuenco. El camino de la entrada es de tierra y es bastante largo. A ver si a la tierra. Tengo que comprar un 4x4 por un colectivo. Por tierra. A fines de la década del 40 se creó esta villa balnearia que hoy solo cuenta con 680 habitantes, pero que en verano es visitada por muchísima gente. Por la playa en la mañana, a sacar un poquito los perros. Ahí va Otto como loco. En sus playas es muy común ver pescadores durante el día o la noche. Eso nos motivó a nosotros a querer intentarlo. Así que nos fuimos a comprar una caña y nos fuimos para la playa. Esto me sirvió de excusa para entrar, aunque sea un poco, en sus aguas, que son las más cálidas de toda la costa de Buenos Aires.
Ahora sí se pesca. Ahora olvídate, ¿qué querías? ¿Una corvina? Algo tiene que salir a lo ¿La soltaste? ¿Le soltaste mucho? no sé lo que hago. Ahora quiero venir a tomar un mate. Hay varias allá, varias cañitas. Vamos a ver si pescamos algo. Tengo que hacer algo para que quede clavadita ahí. Sí. Como los de allá. Está ahí sola. Después de un largo rato llega el atardecer y tristemente nos vamos con las manos vacías. Por el año 1832 estas tierras fueron exploradas por Charles Darwin, reconocido naturista y científico inglés. En su paso por estas tierras encontró huellas fósiles de dinosaurios. Estas son las huellas de un megaterio, que era un mamífero herbívoro terrestre que medía más de 5 metros y pesaba más de 6.000 kilos. Esta es probablemente la casa más famosa de Pehuenco, es la Casa Barco, construida por un inmigrante italiano que quiso hacer una casa que tuviese la forma del barco que lo trajo de Italia y transformó su vida. Este barco se llamaba Roma. Casualmente, en el momento que pasamos por esa zona, la casa se encontraba en venta. Nos despedimos de las playas de Pehuenco y salimos a la ruta nuevamente hacia nuestro próximo destino. Nos sorprende la lluvia y no solo eso, sino también el granizo. ¿Aguantarán los paneles solares el granizo? Eso lo veremos en el próximo video. Hasta la próxima. Primera granizada, vamos a ver si sobreviven los paneles. No estamos al borde de la nube, como nos escapamos.